Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos reciban todos un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 11 y a toda aquella persona que quiera repasar los conceptos básicos de esa física elemental en el tema de óptica, en la construcción de imágenes dadas por un espejo cóncavo o por un espejo convexo. Para hoy les traigo la física 11 en un espejo convexo. Todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Les dije que en el tema pero muy fácil hoy en la lección número 135, elemental, fácil. Entonces, les recuerdo que los espejos convexos son aquellos que producen un solo tipo de imagen con las tres características. Aquí dice la imagen de un objeto frente a un espejo convexo. ¿Qué clase de imagen? Entonces eso es lo que vamos a recordar. Pero los espejos cóncavos, que la vimos en la guía anterior, allá se observa que el espejo cóncavo produce varios tipos de imagen con diferentes características cada uno. Entonces, tomo acá, observe el número 1, el rayo número 1, definición, rayo paralelo, RP, llega al espejo paralelamente al eje principal y se refleja pasando por el foco, lo llamé a ese rayo 1'. Y dice, y el 1', si es necesario, va a ser el sentido contrario al rayo 1', es el contrario. Punto. El rayo número 2 se llama rayo focal RF. Es aquel que llega al espejo pasando por el foco, observe, pasando por el foco y se refleja paralelamente al eje principal. Lo llamé 2'. Y si es necesario, entonces tomo el rayo 2', que es en sentido contrario al rayo 2'. Recuerdo acá lo de la guía anterior. El corte entre 1' y 2' me produce una imagen real. Pero el corte entre 1' y 2' me produce una imagen virtual. Pero ¿qué es imagen virtual en la práctica? En la imagen virtual es aquella que se recoge o se puede recoger en el espejo. Eso se llama imagen virtual, la que vemos en el espejo. Y si sale acá, entonces sería en el dispositivo lo que llamamos pantalla oscura o negra, sería una imagen real. Y este sería el objeto, que es una velita, que nos va a producir esa función. ¿Listo? Entonces recuerdo los elementos del espejo convexo. Observe que el espejo convexo, como el cóncavo, son espejos esféricos porque provienen de una esfera. Observe, la esfera debe tener centro, debe tener radio, que es la distancia del centro al vértice, que es lo que genera, ojo, la parte de la esfera. Tiene como principal elemento el eje principal, vale la redundancia, mírelo, imaginario, que contiene al centro de la esfera, que contiene al foco, que es la mitad entre el centro y el vértice, y la distancia entre el centro y el vértice se llama rayo. Este también es un rayo, observe, rayo de curvatura. Entonces, el foco es la mitad del radio. Aquí, observe, estoy viendo que
esta parte interna, la de adentro, es la parte oscura, la parte opaca, la parte del mueble. Observe, esto que representa es la parte negativa. La parte externa es la parte brillante, es la parte luminosa donde se reflejan los objetos. ¿Listo? Entonces, debo colocar, por supuesto, el objeto acá en este lado. Si analizamos el espejo convexo, por lógica, su rayo es negativo y el foco también es negativo. Observe. Por eso el objeto no se puede colocar en este lado, porque sería la parte de atrás de la superficie brillante. Absurdo. Entonces tengo que colocarlo enfrente. Recuerde que esta es una vista lateral. Y aquí está el objeto. Lo coloco y tomo el primer rayo, el número 1. Allá está RP. Ese lo llamé rayo paralelo porque es paralelo al eje. Y se refleja, observe, pasando por el foco, pero el foco está al otro lado, entonces él pasa imaginariamente por el foco y toma la dirección del foco respetando y sale en sentido contrario porque se está reflejando, entonces ahí queda 1'. Observe, de 1 quedó en 1'. ¿Listo? Ahora tomo el rayo número 2 que se llama rayo focal. El rayo focal, la palabra lo dice, aquel que pasa por el foco. Siempre los rayos pasan a la altura del objeto, o sea, en la cabeza, digámoslo así. Rayo focal llega hasta acá, pero lo dejan pasar imaginariamente por el foco. Observe, por el foco. Pero cuando llega acá se refleja paralelamente. Eso es lo que me dice la definición. Se refleja paralelamente. Entonces, observe el recorrido 1, 1', 2, 2'. Como 1' y 2' no se pudieron cortar, entonces toca que apoyarnos en los rayos auxiliares. ¿Cuáles son los rayos auxiliares? El contrario de 1' lo buscamos, mire, contrario, sentido contrario, mírelo acá, y ahí quedó 1''. Y buscamos también el contrario, observe, de 2', mírelo, el contrario es prima para atrás, observe, en sentido contrario, quedó 2''. Y obsérvese que sí se pueden cortar 1'' y 2'' en este punto. Mire, ese es el punto de encuentro, el punto de corte. Y hacia arriba tomo la imagen. Por lo tanto, la imagen salió en el campo negativo, en la parte opaca, en la parte de atrás, en la parte oscura, en la parte del mueble. Y esa es una imagen virtual. Repito, ¿qué es una imagen virtual? Una imagen virtual es aquella que se puede recoger o ver, observar en el espejo. Y lo contrario, cuando no se ve en el espejo, entonces la imagen se puede recoger en un dispositivo óptico llamado pantalla, que es negra u oscura del material lámina metálica o de cartón. Si sale aquí la imagen, decimos que es una imagen real. Así está en la gráfica de laboratorio, o sea, la gráfica práctica. Y este es el dibujo lineal. ¿Listo? Entonces vamos a recordar. El corte entre 1' y 2' decíamos que produce una imagen real. Pero el corte entre 1' y 2' me produce una imagen virtual. ¿Listo? Entonces por eso debo tener claro cómo es el comportamiento de los rayos. Hoy tomé 2 de los 3 rayos notables. Los rayos notables son rayo paralelo, rayo focal y hay otro que se llama rayo central o rayo óptico, depende. Pero con 2 de los 3 rayos son suficientes para construir la imagen que produce un objeto cuando se coloca al frente de un espejo convexo. Produce una imagen, observe, virtual porque salió en el campo negativo, observe, o también virtual porque se produce con el corte 1' y 2'. Mírenlo aquí, el corte, entre ellos la intersección, y sale por encima del eje, entonces se llama directa. Las características de esa imagen son
virtual, o sea que no es real, es menor, no puede ser mayor o igual, y directa porque también puede ser invertida. Observe que salió por encima del eje, se llama directa. Así la vemos en el laboratorio de física. Fácil, elemental. Chao, bendiciones en Cristo. A repasar este tema muy, pero muy fácil. Repito, ya saben dónde me pueden encontrar para que vean estos videos cuantas veces sea necesario. Chao.